preocupada porque obviamente algunos van a ser retornados a sus domicilios con el tema de la suspensión perfecta de labores, correcto, pero en este momento, ¿quiénes van a ser, digamos, quiénes deberían de ir a trabajar y quiénes no? O sea, ¿quiénes van a poder retornar? Porque justamente lo que comentábamos, hay muchas personas que tienen diabetes, que están obesos, pero otros que tienen, digamos, obesidad. ¿Cuál es la diferencia entre obesidad y estar, digamos, subido de peso? Ujú. Sí, a ver, varias preguntas, ¿no? Con relación a el retorno a las actividades, una primera alerta. La decisión de volver a los centros de trabajo a partir del día lunes todavía no se ha tomado. Es una decisión que se va a discutir en unos minutos en el Consejo de Ministros. Hay posiciones que ya han adelantado algunos especialistas de la salud, del Colegio Médico, algunos epidemiólogos. Algunos colegas también ven con preocupación la posibilidad de que se levante la cuarentena, pero vamos a estar atentos a los informes técnicos que esta mañana van a ser presentados. Entonces, primera alerta a toda la población, no se confundan, todavía no se ha levantado la cuarentena, ni tampoco se ha anunciado que el día lunes ocurrirá. Estemos atentos a las noticias. En segundo lugar, cuando esto ocurra, cuando se tome la decisión de que las actividades económicas se reanudan de una manera más importante, porque ahora hay actividades económicas en curso, si no la alimentación, los servicios de salud no podrían estarlos recibiendo, pero cuando se vayan incrementando estas actividades en el momento en que el gobierno lo determine, también tiene que haber mucha claridad de la población en el sentido de que ese día las cosas no vuelven a ser como el día 14 o 15 de marzo. Ese día van a seguir operando restricciones para el tránsito, algunas pocas actividades se van a reanudar, no todas, ya estoy en condiciones de adelantar que las actividades mineras, el comercio electrónico, textiles y confecciones, fundamentalmente son esas las que ya tienen protocolos de salud y las empresas ahora están preparando sus planes. Entonces, atención, los trabajadores que han venido prestando servicios en esas actividades serían los primeros en la reanudación de sus labores. Perfecto, atención a todos, por favor, ellos van a hacer las primeras actividades, entonces, el e-commerce y también, digamos, los textiles. Textiles, confecciones y la actividad minera, siempre que las empresas cumplan con presentar sus planes. Las mineras también. Sus protocolos. Sí, está previsto que... Bueno, nosotros somos un país minero, así que eso le va a hacer mucho bien al país. Así es. Entonces, cuando el gobierno determine la fecha o cuando estén en actitud ya las empresas, dos requisitos que tienen que estar presentes, estas actividades se van a reanudar. Desde el punto de vista de la salud, que también es otra inquietud que has planteado, ¿quiénes pueden volver? El trabajo remoto es una figura que nuestro gobierno ha creado para evitar que las personas, que los trabajadores salgan de sus casas, pero que al mismo tiempo sigan trabajando. El hecho de que permanezcan en las casas no tiene que ser una restricción para trabajar. Y esta es una figura que predominantemente tendremos que utilizar en el caso de la población que se encuentra con factores de riesgo. Cuando hablamos de las personas que tienen un grado de obesidad, las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, estamos hablando de trabajadores que pueden seguir haciéndolo desde sus casas, que no llegue el mensaje de que no van a poder trabajar, lo van a poder hacer, pero a través del trabajo remoto, y las empresas estoy segura que van a dotar, como lo han venido haciendo todas estas semanas, ya vamos a cumplir casi 2 meses, como lo han venido haciendo durante todo este tiempo, las coordinaciones, las indicaciones, las tareas van a quedar definidas para que sigan trabajando y sigan recibiendo sus remuneraciones. Cuando las tareas estas de las que estoy hablando y las que se reúnen después supongan la aglomeración de personas, equipos de trabajo, imagínate en una planta de una fábrica en la que trabajan con poca cercanía los trabajadores, obviamente la posibilidad del contagio va a estar presente, pero si además los miembros, los equipos de trabajo están integrados por personas vulnerables o con factores de riesgo, la posibilidad del contagio y la afectación a la salud y a sus vidas va a ser mucho mayor. Lo que el Ministerio de Trabajo está señalando desde hace unos días no es una prohibición a rajatabla de las personas con factores de riesgo para trabajar,
es una instrucción que hemos recibido de los profesionales de la salud como una pauta de cuidado a nuestros más vulnerables. En realidad, yo lo voy a decir también en términos coloquiales, el gobierno se preocupa por la salud y con el mayor cariño queremos preservarlos de la amenaza del contagio. Por supuesto. Entonces, esa es la consideración que está detrás de esta norma que ha aprobado el Ministerio de Salud y que como ministra de Trabajo me siento en la responsabilidad de difundir. Es verdad que hay mucha preocupación, claro. He visto en las redes, he visto, ¿no? Que las personas con obesidad dicen, bueno, yo voy a poder, no voy a poder. Bueno, ¿qué cosa nos ha dicho el Ministerio de Salud? En primer lugar, que hay distintos niveles que pueden afectar a las personas con relación al peso. Hay lo que se conoce sobrepeso, hay lo que se conoce obesidad en distintos grados, ¿no? Lo que ha dicho el Ministerio de Salud es que la obesidad de grado 1 es la que ya puede representar un riesgo mayor para todo trabajador o toda persona, incluso quien no es trabajador, quien tiene cierto grado de obesidad y se expone al contagio en mercados, si no toma las distancias en los bancos o en los centros de abastos, también es una persona que está arriesgando su salud, ¿no? Entonces, esas consideraciones de salud son las que el gobierno invoca a tener en cuenta y vamos a ir trabajándolas, orientando más. Estoy segura que los equipos de salud se van a pronunciar de una manera más clara, ¿no? Para cuidarnos. Ese es el espíritu. Claro que sí, ministra, porque hay que recordar que en el Perú hay cerca de 1.200.000 o 300.000 personas con obesidad. Entonces, muchos están temerosos de que se pueda aprovechar justamente este tema de la suspensión perfecta de labores para ya no renovarles el contrato, simplemente sacarlos de las empresas y que se queden sin trabajo. Y eso sería muy lamentable en esta situación. Claro. Yo allí también otro mensaje. Si una empresa adopta medidas de ese tipo, excluyendo, no renovando contratos o ingresando a suspensión perfecta a personas de riesgo, está realizando actos discriminatorios. Es decir, una persona no puede ser separada, ni excluida, ni privada de trabajar en razón a condiciones particulares, personales, como raza, credo, condiciones físicas, si es que toda su aptitud, sus habilidades, sus competencias sí lo califican para tener y estar trabajando, ¿no? Claro, siempre y cuando pues no tenga pues una obesidad que sí lo ponga en situación de riesgo, ¿no? Claro, entonces todas estas medidas de cuidado en las que estamos insistiendo todo el tiempo, si mantienes tu distancia más de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros ideal, si te lavas las manos todos los días, si portas tu mascarilla, si no te acercas a los lugares donde claramente hay más carga viral, le llaman los especialistas, es decir, más concentración del virus, que son las aglomeraciones, si todas esas medidas de cuidado se adoptan, tenemos muchas y buenas posibilidades de sobrellevar esta epidemia sin el riesgo de contagio extendido. Pero tengo que decirlo con claridad, nuestros servicios de salud no son infinitos. La mayor demanda de atención, de oxígeno, de parte de quienes nos vayamos infectando en algún momento con el virus, va a encontrar en un momento determinado limitaciones, que son limitaciones materiales de cualquier sistema de salud, y el nuestro ha ganado tiempo con la cuarentena, ha ganado tiempo para prepararnos, para incrementar nuestras camas, incrementar nuestros servicios de UCI, tener más ventiladores. O sea, si la presión por los servicios de salud se hubiese producido en los primeros 15 días con miles de personas yendo a las salas, a los hospitales, no hubiésemos estado en capacidad como ahora de garantizar que por lo menos 700 camas UCI y más se pongan a disposición de los más graves. La cuarentena ha sido útil para ganar tiempo y para prepararnos aceleradamente, pero si el número de personas infectadas se incrementa, va a ser bien difícil que podamos montar la infraestructura que necesitamos. En este momento estamos, hay que decirlo con todas sus palabras, estamos colapsados en diversos hospitales. Por ejemplo, en Loreto la gente, ya los mismos médicos nos han llamado, nos dicen que ya no tienen lamentablemente dónde colocar siquiera los cadáveres. Y ya hemos visto lo que ha ocurrido en el Hipólito Unanue, y la situación está bastante complicada, en el sistema de salud ha colapsado. Así que lo que deberíamos de hacer, lo que tenemos que hacer en este momento es evitar salir de casa si es que no lo necesitamos, ¿no?
tratar de quedarnos en casa. Ministra, en este momento muchas empresas han solicitado, son más de 20.000 empresas que han solicitado justamente el tema de la suspensión perfecta de labores, que implica obviamente digamos, vacaciones sin pago de haber. Pero esto está afectando a muchísima gente, más de 200.000 trabajadores. Eso lo habíamos conversado, pero hay empresas que ni bien había salido la norma, ese mismo día ya estaban mandando a sus casas a los trabajadores. Y se supone que hay una serie de requisitos que tiene que cumplir la empresa para poder justamente justificar esto. ¿Qué va a pasar con estas empresas que desde el primer día los mandaron a su casa a los trabajadores? Sí, tenemos ahí la respuesta como autoridad de trabajo de en realidad la responsabilidad de la verificación de si la causa que las empresas están señalando para justificar la suspensión perfecta está presente o no. Y allí también explicar a los oyentes lo siguiente. Nuestro Perú, nuestra economía, está funcionando en términos económicos al 40%, al 44%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay actividades económicas en el orden del 66% que no están funcionando. Los centros, las fábricas, las tiendas, los restaurantes están parados. Y esas personas que venían prestando servicios para esos negocios, para esas actividades, están viéndose predominantemente afectadas con una modalidad que ha sido abierta justamente para casos como este. La suspensión perfecta no se ha abierto para las actividades que están operando, ni mucho menos va a ser una figura para las que se reanuden. Pero para la pregunta en particular, ¿qué va a pasar? La autoridad de trabajo se tiene que preguntar y tiene que verificar, ¿son empresas que están suspendidas o son empresas que están operando? Si son empresas que están suspendidas, hay un primer elemento para pensar que sí se justificaría. Lo segundo, el tamaño de la empresa. Si es una microempresa que vive de la semana, de la quincena, y no puede sostener el pago de sus trabajadores durante 2 meses, hay una alta probabilidad de que la suspensión perfecta también se justifique. Pero si es una gran empresa, si está consolidada en el mercado, si cuenta con un flujo y un respaldo financiero que sí le permita responsablemente dar a sus trabajadores algún nivel de ingresos, eso también lo tiene que evaluar la autoridad de trabajo. Y claro en su momento, con todos estos factores, puede denegar. Y esos trabajadores que han visto afectados injustificadamente tienen el derecho de recibir sus remuneraciones desde el primer día que se suspendió la relación de trabajo, cuando la autoridad califique que es una suspensión perfecta injustificada, indebida y hasta fraudulenta. Además de eso, hay que sumarle de que en muchos trabajos hay un tema hay muchas personas que nos han llamado y dicen que sienten que han tenido un tema de discriminación. Por ejemplo, nos han llamado personas que trabajaban en empresas, personas con algún tipo de discapacidad que han sido despedidas o han sido enviadas a sus casas y no se les ha renovado el contrato. Y nos comentan que, por ejemplo, ellos han sido los primeros en ser enviados a sus casas. ¿Qué hacer con ellos, por ejemplo? O sea, ¿dónde se pueden quejar? Porque no hemos escuchado en todos estos mensajes que ha dado el presidente de la República justamente hablar sobre el tema de las personas con discapacidad. Cualquier acto de discriminación es sancionado y puede ser denunciado ante la autoridad de trabajo en principio. Tenemos una SUNAFIL que está recibiendo todo tipo de denuncias de manera virtual, porque estamos limitados como servicio público para atender presencialmente, y yo invito a la población que se pueda ver afectado, se haya visto afectada, a presentar la denuncia virtual correspondiente. Vamos a ir verificando y imponiendo las sanciones. En nuestro caso, como autoridad administrativa, las sanciones son administrativas, son multas, ¿no? Pero son un fundamento para actuar judicialmente en los próximos días. Y las empresas que, digamos, están colocando en situación de riesgo a sus trabajadores, o sea, digamos que no les dan los implementos de bioseguridad, los colocan en, digamos, en cuartos donde están prácticamente hacinados, a pesar que estamos en plena pandemia y con la amenaza de que si se quejan los botan, ¿qué hacer con ellos? También la denuncia ante la SUNAFIL está abierta, es una puerta que tenemos que tocar con insistencia. Recordarán cuando recién empezó la cuarentena, la SUNAFIL se constituyó en varios lugares que ofrecían el servicio call center. ¿Por qué? Porque no se guardaba la distancia mínima, siendo el call center una actividad permitida
orientadas a la emergencia sanitaria. Sí. Siempre y cuando que no siempre y cuando no se pongan a vender, ¿no? Siempre y cuando no se pongan a vender tarjetas ni a cobrar. Exactamente, ¿no? Todo servicio call center centrado en la emergencia sanitaria, las citas, el acceso, por ejemplo, al pago del bono, ¿no? Que hay tantos bonos que se han ido despejando en sus dudas con las llamadas a los call centers, todo se ha puesto en función de la emergencia sanitaria. Y entonces tenemos que garantizar que en el lugar de trabajo en donde no estén presentes esas condiciones de cuidado para los trabajadores, se denuncien con claridad, y la autoridad de trabajo a través de SUNAFIL se podrá constituir en los casos en que esto corresponda, o la denuncia virtual corre en su trámite en SUNAFIL. Ministra, ¿se va a ampliar o no? ¿Ya decidieron si se va a ampliar la cuarentena o no? No, la decisión todavía no se ha tomado. Empezaba esta entrevista señalando una alerta clara. Estamos viendo que algunas personas están en la idea de que ya pueden liberar sus actividades, el tránsito. Eso no es así, señores, amigos, amigas, eso no está bien. Estamos faltando a disposiciones claras del gobierno que van a ser el día de hoy discutidas para que todos nos preparemos para una nueva convivencia, como dice el presidente. O sea que todavía no lo han decidido. No se ha tomado la decisión. El ministro, me parece que es el ministro de Defensa, que ha dicho que él estaría de acuerdo que la cuarentena continúe por un tema de seguridad. ¿Usted estaría de acuerdo? Nos preocupa las posibilidades de contagio. Te lo digo, Cristian, con mucha sinceridad. Como ministra de Trabajo he visto varias denuncias, hemos estado atentos a varias denuncias de focos eventuales de contagio en algunos centros de trabajo por un factor que en este virus es amenazante, y es que algunos trabajadores o algunas personas son asintomáticas. Tú y yo podemos tener el virus y podemos estar diseminándolo y no lo sabemos. Así es. Hasta que a la semana se manifiestan. Ustedes también han sido golpeados porque el ministro Montenegro ha dado positivo con el COVID. Y ustedes han tenido contacto con el ministro, porque ustedes han tenido reuniones con los ministros. Entonces, ¿usted se ha hecho la prueba ya? Nosotros tomamos todas las precauciones, Cristian, en cada reunión que sostenemos, todas estas medidas de las que te hablo, la mascarilla, la distancia social, lavado de manos, el alcohol. Las precauciones son extremas, que son las que esperamos. ¿Cuáles son las precauciones, por ejemplo, que tienen en Palacio cuando entran a reunión con el presidente? Por ejemplo, en el ingreso nos pasamos por una tarima, digamos, que está toda cubierta con una tela con lejía, y nuestros zapatos quedan, digamos, desinfectados al entrar a esa tarima, esa bandeja. Inmediatamente después nos toman la temperatura, nos proporcionan alcohol para las manos, hacemos una limpieza de manos en alcohol. La mascarilla es una mascarilla que justamente evita la propagación. Le pregunto Ningún ministro se sienta a menor distancia de 1 metro o 1,5 metros del otro. El ambiente en el que estamos está ventilado suficientemente, y tenemos cuidado con lo que tocamos. Le pregunto esto porque innumerables veces hemos visto al presidente de la República dar conferencias de prensa sin mascarilla. Y además, teniendo en cuenta ahora, sabemos que el ministro Montenegro ha dado positivo. Entonces nos llama sumamente la atención que el presidente de la República salga sin mascarilla, a pesar que está a 1 metro de distancia. Pero igual el virus, como ya lo han dicho algunos especialistas, el virus puede quedar esparcido en el aire tan solo con el tema de las gotículas, ¿no es cierto? Hasta 10 minutos. Y además también puede estar justamente también lo que tocas. Ustedes también han tenido que haber, supongo que compartido baños, se me ocurre. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? O sea, el mismo presidente no usa mascarilla. Sí, bueno, habrá sido muy ocasionalmente. Yo creo que ha sido más bien excepcional esa situación. No recuerdo con mucha claridad. ¿No recuerda qué? No recuerdo con mucha claridad que esta sea una práctica frecuente del presidente. El presidente siempre sale sin mascarilla a dar las conferencias. No en todos los casos,
Podría asegurarle que no en todos los casos. Yo lo vi solamente Alguna u una otra. vez, si no me equivoco, me parece que una vez que salió con mascarilla, me parece que una vez, Ya, y después ya. casi todas las conferencias, es más, tengo los videos, los podemos ver en internet, Ya, siempre sale claro. sin mascarilla. Entonces, si Ya. tenemos un ministro que ha estado justamente en estas reuniones, ¿cómo se está protegiendo el presidente? Eso me parece un poco irresponsable. Sí, yo le digo con conocimiento de causa que todas las sesiones del Consejo de Ministros, absolutamente todos, el presidente y el premier, nos dirigimos a los demás portando la mascarilla, con la mascarilla puesta, durante toda la sesión. Claro. No hay forma que hablemos, y el presidente es el primero de ellos, que lo haga sin mascarilla. Si alguna vez se ha dirigido Es un más, mensaje a una conferencia sin mascarilla, lo habrá hecho para que haya una mayor claridad de claro. su voz, pero estoy segura. Mire, que yo está tomando conduzco el todas las programa con precauciones. mascarilla y me escuchan perfectamente. Es más, hay fotografías que ha colgado el mismo Palacio de Gobierno, justamente una fotografía donde está el presidente, me parece, déjeme revisarlo, me parece el presidente conversando con los alcaldes, con diversos alcaldes, y se le ve al presidente reunido con sus ministros, pero el presidente lo veo sin mascarilla. Entonces, eso, digamos, sería un buen ejemplo que el presidente salga con mascarilla, y al igual que sus ministros, porque sus ministros sí salen con mascarilla, salga con mascarilla a dar el mensaje a la nación. Eso sería un buen ejemplo, me Tomo parece. nota de lo que dices y hoy mismo se lo compartiré en el Consejo de Ministros. Sería interesante. Pierde cuidado. Muchísimas Sí, gracias. Gracias, ministra, por atendernos. Gracias por tener la gentileza y gracias por sus palabras de inicio, por supuesto. Hemos estado... No, Cristian, hagamos todo lo posible para permanecer en nuestras casas, esperemos las instrucciones del gobierno, seamos responsables y sobre todo solidarios. Por supuesto. Muy solidarios en esta época. Gracias, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, ministra. Entonces...